Radio. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y agradezco infinitamente que contar aquí con su presencia. Gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales, a través de la señal de valoraradio.org o a través de las páginas de Facebook de Valora Radio y también la de este programa Soldados de Dios-Valora Radio. Estamos aquí para servirles, para atender en todas sus dudas y sobre todo acompañarlos en este proceso de conocer nuestra fe. Recordemos que lo que este programa busca con estas transmisiones es que conozcan en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. Hoy tenemos un tema muy importante en nuestra cultura social, un tema importantísimo, un tema que los papas recientes han tenido que afrontar de una manera muy especial. Como podrán ver, me acompaña mi buen amigo Reisner Vázquez. Bienvenido, Reisner. Él es el representante, pues, ¿qué se puede decir? Regional ya de Apóstoles de la Palabra, ¿verdad? Así es, Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. El tema de hoy, como lo pueden ver en la imagen, es la cultura de la muerte. Y adrede quisimos poner en la imagen, si se podrán ver ahí, es la imagen de la cara de una mujer con un pañuelo verde pidiendo el aborto libre, ¿sí? Quisimos adrede poner esa imagen para que reconozcan este pañuelo como una señal de aquellas personas que están promoviendo la muerte, el asesinato, no solo de niños, sino también de los ancianos, una reingeniería social que quieren utilizar a través de estos grupos de jóvenes, de grupos de choque que están haciendo, ¿no? Y por eso invité a Reisner, porque él es experto en todos estos temas, él tiene una gran capacidad de discernimiento y de análisis de todo este concepto de ideologías y filosofías que están moviéndose en el mundo. Él es el experto en esta materia, por eso quise invitarle. Él tiene un apostolado enorme, que es precisamente ser apóstoles de la palabra, que buscan un evento de ir a trascender nuestros límites para ir a búsqueda de todas aquellas personas que están alejados de la fe y exponer las razones de nuestra esperanza. Una gran labor la que realiza Reisner y por eso lo quise invitar, porque él es un experto y les invito a que también lo consulten y lo busquen también en redes sociales, ¿sí? Pues vamos a entrar de lleno al tema. Cultura de la muerte. Antes que nada de entrar así al concepto de cultura de la muerte, se ha hablado mucho y lo estoy viendo mucho en los medios de comunicación, en internet, en la televisión, estoy oyendo mucho algo de una revolución cultural. Lo primero que te quiero preguntar, ¿realmente es esto una revolución cultural? ¿Qué estamos viviendo hoy como sociedad? Este tipo de cambio cultural, cambio social que se está dando a través de las ideologías. ¿Realmente podemos hablar de una revolución cultural en este momento? Me gustaría definir primeramente qué podríamos entender por cultura, porque cuando hablamos de cultura se puede entender en muchas acepciones, en muchos sentidos. Sí. A manera general, para nuestro auditorio, la cultura es la forma en que el hombre se planta sobre la tierra, se relaciona consigo mismo y con su entorno, y construye con base en eso una cosmovisión de vida y de sociedad. La cultura, en ese sentido, siempre es dinámica, no puede ser estática por su naturaleza. Así es. Ahora, cuando se habla de una revolución cultural, significa que se quiere hacer un cambio radical y generalmente violento de una cultura que existe. Esto me parece un eufemismo realmente, o sea, no se puede hablar de una revolución cultural, bueno, podría llamarse, yo lo llamaría más bien como lo has mencionado, Jaime, una situación de reingeniería social, porque esto no es espontáneo, y como vamos a ir platicando en el programa, todo esto está dirigido, o sea, no es un surgimiento inocente de ideologías y de posturas, sino que hay un plan perfectamente dirigido que se va implantando en el mundo. Y en ese sentido no es tanto ya una revolución, es un cambio programado. Es una invasión ideológica que estamos sufriendo porque quieren cambiar la forma de pensar de las personas, pero no cambiarlas para un bien, sino para una serie de propósitos bien definidos y establecidos, ¿no? Por supuesto que sí. Perfecto, muy bien. Tomando en cuenta esto, ¿qué es la cultura de la muerte? ¿A qué se refiere? ¿De dónde surge este término, estas palabras? ¿De dónde nace esto? ¿Cómo la iglesia lo ha identificado? ¿Quién es el gran protagonista en este proceso de identificar la cultura de la muerte y denunciarla? El término cultura de la muerte fue acuñado por su santidad San Juan Pablo II
en la encíclica Evangelium Vitae, en su numeral 12, que yo creo que sería muy provechoso poder leer lo que dice Adelante. este numeral y tomarlo como base para el diálogo. Dice el numeral 12 de la Evangelium Vitae: en efecto, si muchos y graves aspectos de la actual problemática social pueden explicar en cierto modo el clima de extendida incertidumbre moral y atenuar a veces en las personas la responsabilidad objetiva, no es menos cierto que estamos frente a una realidad más amplia, que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera cultura de la muerte. Aquí aparece el término. Así es. Y sigue diciendo el numeral: esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil o considerada como un peso insoportable y, por tanto, despreciada de muchos modos. Quien, con su enfermedad, con su minusvalidez o, más simplemente, con su misma presencia, pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los más aventajados, tiende a ser visto como un enemigo, del que hay que defenderse o a quien eliminar. Se desencadena así una especie de conjura contra la vida, que afecta no solo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va más allá, llegando a perjudicar y atacar a nivel mundial las relaciones entre los pueblos y los estados. Varias cosas que dijiste ahí, que bueno, que más bien su santidad San Juan Pablo II mencionó en este documento son importantes. El primero que quiero así hacer énfasis es estructura de pecado, ¿sí? Es decir, hay una verdadera organización de estructuras destinadas al mal, no al bien, al mal, al pecado, ¿sí? Y la segunda es que esta cultura de la muerte está dirigida, vamos a ponerlo así, para aquellos a los que la misma sociedad considera inútiles. Así, es un proceso de limpia, Es un proceso de limpia, es una... organizado por el que es más poderoso. Por eso San Juan Pablo II menciona que al final esto podría reducirse al fuerte contra el débil. Porque esta serie de ideologías que se van introduciendo en la sociedad, nunca presentadas con su verdadero rostro, siempre disfrazadas, tienen como objetivo último la eliminación de aquel sector poblacional que se considera indeseable o incómodo para el bienestar hedonista y utilitario de una élite poderosa. Así es. Entonces vamos a quitar a los que estorban o a los que nos quitan recursos, básicamente. Por supuesto. Tal cual, fíjese, y creo que sería hasta bueno repetirlo, ¿no? La cultura de la muerte es una estructura hacia el mal destinada a crear una lucha entre poderosos y débiles para erradicar a esos grupos sociales que no son ni deseados o que no son productivos para los bienes o para las intenciones y conveniencias de este grupo de poder. Así de sencillo. Estamos hablando de vamos a eliminar a los que no sirven o a los que nos estorban. Así es, por supuesto. ¿Sí? Básicamente eso es, y lo queremos decir tal cual es, para que la gente lo entienda. Todo este tipo de signos que vemos aquí están destinados a la destrucción de seres humanos que nos estorban en nuestra cosmovisión, como dijiste, hedonista y utilitarista de la sociedad. Precisamente por eso es una estructura de pecado, porque es una estructura social concebida en la sociedad que tiene como fin la depredación del mismo ser humano, pisoteando su dignidad. En ese sentido, se convierte en una estructura social contenida y producida del pecado, que es contrario a la dignidad que Dios nos da. Así es. Pero fíjate qué interesante esto. Estamos hablando de que vamos a eliminar personas, vamos a eliminar grupos sociales, vamos a eliminar cierto tipo de personas. Ejemplo, Islandia, ¿sí? Creo que se ha hecho muy frecuente ver las noticias que en Islandia ya no hay personas con síndrome de Down. No porque lo hayan resuelto médicamente cómo ayudar a las personas para que no nazcan con síndrome de Down. ¿Cómo lo han hecho? Eliminándolos. La eugenesia, sí. Eliminándolos, así de sencillo. Viene un niño con síndrome de Down, ¿qué hacemos? Mátalo.
va a ser un estorbo y no va a ser útil a nuestra sociedad según nuestra propia cosmovisión de la sociedad. Así es, por Son supuesto. estructuras de pecado porque hay gobiernos, leyes, empresas, recursos, medios de difusión, es decir, hay todo un proceso bien estructurado para que las personas aceptemos esto de una manera en que ni siquiera nos damos cuenta que nos están involucrando en un proceso de muerte y de discriminación. Es que ahí está la trampa. La trampa es que nunca te va a decir el promotor de esta ideología, nos estorba este grupo social, nos estorba esta configuración social, nos estorba el concepto de familia, nos estorba la población más pobre, nos estorba esto. No, eso no lo van a decir jamás. No. Sino que te lo van a envolver en un lenguaje que te lo promueve como un derecho, liberación, libertad. O sea, estas palabras que suenan muy bonitas, pero que están vacías por dentro y envuelven esta realidad que va a terminar con la muerte de alguien. O sea, al final de cuentas en esto va a terminar, pero no lo van a presentar así. No. Y por eso, cuando no tienes una idea clara de estas cosas, te dejas envolver, te quedas con el envoltorio, te envuelves ideológicamente en estos ideales, entre comillas, y no te das cuenta que termina siendo un tonto útil al servicio de los poderes que te manipulan para eliminar un sector de la población que sinceramente les estorba muchísimo. Y aquí metemos a muchas ideologías, ideología de género, aborto, eugenesia, eutanasia, y todas aquellas que te llevan a la muerte. Así es. Incluso esa es una de las preguntas que tal cual queríamos responderle, y es ¿cómo es posible que se haya introducido de una manera tan eficaz en nuestra cultura y en nuestra sociedad conceptos como ideología de género, el aborto, la muerte en términos generales, porque no te lo presentan como eso? Nadie te dice, vamos a crear una campaña para asesinar bebés en el vientre de sus madres. No. No te lo dicen así. Yo creo que la primer trampa que se utiliza es los eufemismos. Así es. Modificas el lenguaje. Si tú modificas el lenguaje y lo manipulas, esta modificación del lenguaje en determinado momento termina afectando tu propio pensamiento, porque pensamiento y lenguaje tienen una relación. Por lo tanto, si tú modificas el lenguaje, entonces el significado y el significante de este término también son modificados en tu percepción de la misma realidad. Así es. Esto es muy peligroso. Ya decía el señor DC cuando es sí y no cuando es no. No invente la realidad como es. Si yo digo, ¿sabes qué? Aborto es un término muy feo. O sea, Así es. vamos a hablar de libertad reproductiva, vamos a hablar de derecho a la libre autodeterminación de la mujer, vamos a hablar de interrupción libre y voluntaria y terapéutica del embarazo. Terapeuta. Y uno cuando dice, oye, pero eso a final de cuentas significa la muerte de alguien, no, es que eso no lo menciones, es que qué desagradable, ¿no? Claro. Yo recuerdo en Argentina, en la reciente debate que se tuvo, una médico muy famosa, allá se me va su nombre, presentó videos de, bueno, vamos a hablar del aborto, esto es un aborto, a los legisladores, y puso un video de un aborto. No, se rompían las vestiduras todos. ¿Cómo es posible? Qué desagradable, de mal gusto, quita eso. Oye, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a matar a un niño. Así es. Y tú no quieres ver eso porque es muy desagradable. Así es esto. Manipulación, totalmente. Incluso yo tampoco recuerdo el nombre de esta doctora que ha hecho pedazos, literalmente ha hecho pedazos los argumentos de los abortistas en una gran cantidad de programas, y uno de sus grandes logros fue precisamente en una comisión del Congreso donde había diputados o senadores del Estado argentino y público en general, transmitió imágenes reales de un aborto para que la gente viera lo que realmente es un aborto y viera que no tenía nada de terapéutico, porque el embarazo no es una enfermedad, Así es. a empezar. Inmediatamente la censuraron. ¿Por qué? Porque mostraba la realidad de lo que es el aborto. Es un asesinato. Nada más. Eso es. No hay que buscarle, como tú bien dijiste, no hay que buscarle eufemismos. Que nos han cambiado el lenguaje, porque cambiándonos el lenguaje cambia nuestras estructuras de pensamiento. Y ahora ya no pensamos en matar bebés, ahora estamos pensando en la libertad de la mujer. Por amor de Dios, pues no es una libertad. La libertad la tiene que ejercer antes de embarazarse, no después de embarazarse. ¿Sí? Pero si nos ponemos a ver en esto, lo malo de este tipo de ideologías es que una vez despegado de la realidad, Sí.
Ya cuando no estás viendo el hecho objetivo, sino únicamente te ves a ti mismo de una forma hedonista y egoísta, entonces justificas, bueno, no se puede hablar de No, justificar, no se puede. sino argumentas Argumentas. evadiendo esto, Ujú. hablando incluso de cosas positivas. Por ejemplo, ¿para qué vas a traer a un niño a sufrir? Uy, qué inhumano eres. Ujú. En este mundo, ve, va a pasar hambre, va a pasar frío. O sea, qué inhumano. No, 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 tú tienes que ser un ser humano consciente, una persona moderna, una persona inteligente. Mátalo. Y así no va a sufrir. Así es. O sea, y eso te lo meten en la juventud. Y esto es nuestra juventud actual que le falta un poco más desarrollar el criterio, el juicio crítico, termina aceptando acríticamente esta propaganda. Así es. Y ojo, las personas que sufren hambre o frío, que vendrían a sufrir en términos generales, no son los ricos, ¿verdad? No, no, por supuesto que Es un no. ataque frontal a la pobreza. ¿Pero cómo vamos a eliminar la pobreza? Matando a los pobres, que no se reproduzcan. Y de hecho, los promotores del aborto no es la clase pobre. No. Es la clase burguesa, Así es. la clase La clase adinerada, alta, así es. es la que promueve el aborto. Una persona humilde, una persona que tenga poco recurso económico, no está pensando realmente en sí matar. Hablas con una persona humilde y dice, yo saco adelante a mis hijos y me vale y son una bendición de Dios. O sea, estas son ideologías implantadas desde otros estratos. Ujú. ¿Por qué? Porque en el fondo el pobre es despreciado completamente, hasta en esto se ve. O sea, el pobre no pobrecito, es un inútil que mate a su hijo para que no se reproduzcan y ahí lo vamos eliminando poco a poco. Así es. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene un poder económico que ayude a las conveniencias de estos grupos de poder que existen, ¿no? Y eso solo hablando del aborto. Ah, claro. Solo hablando de ese tema que, vamos a ser muy honestos, desde que lo hicieron legal, que no lo hacen moral por ese aspecto, han crecido o han aumentado los números de muertes maternas por aborto. Claro. Sí, o sea, una de las grandes banderas es para que las mamás no mueran en sus abortos. Pues no es cierto, al contrario, han muerto más. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera tiene acceso. E incluso una niña, no se habla de una niña de 13, 14, 15 años en algunos estados, no puede comprar cerveza, no puede comprar cigarros, no puede ir al cine a ver películas para adultos, por ejemplo, pero sí puede practicarse un aborto sin el consentimiento de sus padres, es decir, someterse a un proceso quirúrgico para extracción de un ser vivo. Esa es una de las estrategias. En el fondo, ¿qué hay detrás de quien promueve esto? Aparte del negocio multimillonario que implica esto, porque no, los abortos no son gratis, No son gratis. se pagan. Una cosa es que el Estado subsidie con dinero de todos, pero se paga. Y esto que se paga hay alguien que lo vende. Y el que lo vende es el que se lleva el negocio. Entonces, realmente hablamos de dinero, de una gran cantidad de dinero. Y en el fondo, en las políticas de la ONU y de toda esta organización, que es el principal promotor activo, está pues una paulatina reducción de la población. Pues sí, Buscando la eficiencia. La eficiencia de los recursos. Recursos y una serie de cosas. Es decir, hemos puesto más importante los recursos o el valor económico que las personas mismas, ¿no? Las personas se convierten en eslabones de trabajo en una cadena de producción, básicamente. Eso es lo que hemos convertido a las personas. Por lo tanto, vamos a eliminar aquellas que no son útiles a este proceso y que solo nos quitan recursos y esfuerzo. Eso es lo que se provoca tal cual la cultura de la muerte, la eliminación sistemática de estas personas. Y ahorita hablamos nada más del aborto, que es ese y otro que es el tema de la ideología de género, son los más fuertes. Pero hay otro que quiero tocar antes de entrar con la ideología de género, es la eutanasia. Es otro de los aspectos fundamentales, ¿no? Si en el aborto se busca la eliminación de seres que no han nacido, la eutanasia lo que busca es la eliminación sistemática de personas de avanzada edad que ya no son productivas. Porque son carga para el Estado. O sea, miren, Ojo, aquí no podemos decir una mentira. Es una cuestión económica. Lo que subyace detrás de todas estas ideologías, claro, te lo presentarán con los argumentos maravillosos que tú quieras, de la libertad, de autodeterminación, que no sufra. que no sufras. En el fondo es una cuestión económica. En el Tal fondo cual. es una persona que está enferma, con una enfermedad crónica, representa un gasto para el Estado. Entonces, elimínala y te ahorras ese gasto para el Estado. Así es. Con esa crueldad, con esa frialdad, con esa situación, esa auténtica estructura de pecado que destroza la dignidad humana, es
cultura de la muerte. Eso es la cultura de la muerte, ¿sí? Y podemos hablar de una gran cantidad de cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, y obviamente si ataco a los no nacidos y ataco a las personas mayores, obviamente estoy haciendo un ataque frontal a la familia como tal. No me interesan las familias. ¿Por qué no interesa tener familias ahora? ¿Por qué buscan destrucción de la familia? Porque la familia, mira, existen, desde mi punto de vista muy personal, tres escudos que defienden al hombre de estas ideologías. Uno de ellos es la fe. La fe es un escudo que defiende. Por eso la iglesia es tan atacada. En muchas ocasiones porque la iglesia representa una auténtica barrera a estas. De hecho, es la gran barrera mundial que defiende de esto y por eso es atacada. Esa es una. La otra es el sentimiento patrio o el sentido de pertenencia a un pueblo, Sí. que como una cultura que te defines como parte de ella, te genera resistencia a estos cambios. Y finalmente el fundamental de todos es la familia misma. Porque en la familia se forman los primeros valores que configurarán a la persona. Entonces, destruido el concepto de familia, con esta ideología de género, con esta situación del aborto, con este desprecio de los valores del matrimonio, se destruye la familia. Con la globalización se destruye el concepto de nación. Entonces tú ya no te sientes mexicano, ya no te sientes, no sé, peruano, argentino, etcétera. Te sientes ciudadano del mundo, te sientes muy progresista, pero terminas siendo hoja de nadie, ¿no? Y finalmente, con la invasión de sectas religiosas, el protestantismo importado a Estados Unidos, perdón, y el desprestigio casual y golpeteo sistemático a la iglesia, destruye esta unidad religiosa, ¿qué queda? Un hombre absolutamente manipulable. Un hombre que no va a presentar resistencia. Pueblos que no van a presentar resistencia porque no tienen una base con la cual resistir esto. Por eso la iglesia es tan incómoda, por eso la familia es tan incómoda y hay que acabar con ellos. Así es. Hay que entenderlo así. Una de las cosas que realmente nos dan una identidad personal es nuestra fe, nuestra nación, nuestra cultura como mexicanos, como peruanos, como argentinos, como yo lo dijiste, nuestra identidad nacional y obviamente la familia. Son tres puntos importantísimos. Si tú destruyes eso, el hombre queda vacío, completamente vacío, pierde su sentido de origen y su sentido de trascendencia. Por lo tanto, al estar vacío, busca llenar este vacío con placeres y cosas. Se convierte en un eslabón consumista de los bienes que producen otros. Es decir, a mí me conviene tener personas que estén completamente vacías en su interior para que lo llenen de cosas. Por eso es que podemos venderte un celular, por ejemplo así, de 30,000 pesos y que se agote en un día. Y ejemplo de esto que se está logrando es absurdos. claro en Argentina, por ejemplo, lo ponías con la imagen que tenemos, ¿no? Chavitas de 12, 13 años con el pañuelito verde, que no tienen ni la más mínima idea de lo que representa, No. pero así como te vendo un iPhone, te vendo una camisa, te vendo unos jeans, te vendo una ideología. Y la ideología vende, y la ideología es una mercancía más para un público consumidor de llenar ese vacío interno que dejó de lado. ¿Por qué? Porque ya no tiene bases con las cuales sustentarse. Pero esto manejado de nuevo con estas palabras hermosas de libertad, de decisión, etc. Pero básicamente son verdaderos eufemismos, como lo has dicho, que son incluso una de las preguntas así tal cual, cuáles van a ser esos eufemismos que debemos estar listos a identificar. Hay otras formas que es, por ejemplo, la drogadicción, perdón. La drogadicción, ¿por qué tiene tanto auge? Todo el mundo sabe que drogarse es malo. Todo el mundo lo sabemos. Pero lo quieren hacer legal. ¿Sí? Parece hasta absurdo, ¿no? Pero no solo eso, sino que hay grandes grupos diciendo, sí, háganlo legal y ya no va a ser malo. Bueno, Fíjense a cómo ha llegado a este nivel. La drogadicción es otro de los aspectos importantes con la cual buscan destruir la identidad de las personas. la drogadicción tiene dos vertientes aquí. Primero el negocio, o sea, Claro, obviamente, es dinero, es dinero. porque si Sí. lo hacen legal, entrarían entonces los distribuidores. Uh-huh. Y yo quiero ser un distribuidor porque ya vi que hay mercado potencial, y si hay mercado potencial, entonces hay ganancia segura. Entonces me podría convenir a mí como un capitalista aceptar eso y venderlo, o sea, vender. Otro es una sociedad donde introducimos la droga, pues la debilitamos, la destruimos. Un joven o una persona que entra en este mundo de la drogadicción termina siendo
un esclavo terrible del consumo y de su propia identidad y proyecto personal de vida. Es una destrucción Es de una la persona. destrucción Destruir total. la identidad de la persona, en este caso a través de la química, ¿no? A través de la drogadicción. Y es un fugarse del mundo. O sea, Es una me fuga del fugo de mundo. mi realidad, no quiero mi realidad. Mi realidad es muy cruel, mi realidad es muy difícil. Entonces yo me evado de mi realidad para entrar en este estado alterado artificialmente para sentir un momento de placer. Y después de eso, regresar a mi cruda realidad, sintiéndome aún más vacío. Más vacío todavía. Y ojo con esto, y es un tema que yo quise, cuando platicamos Reisner y yo de hacer este programa, un punto que quise tocar de una manera muy especial, y es la famosa narcocultura actual. Es increíble que tú vas con jovencitos de 12, 13 años y les preguntas, ¿qué quieres ser de grande? Y ellos te dicen, quiero ser narco, quiero ser sicario. Es increíble que existan personas que hayan realmente caído en las garras de esto. Y mucho tienen que ver toda esta propaganda televisiva a la cultura del narcotráfico, lo que le llamamos aquí en México la narcocultura. Lo hemos visto en televisión, no sé si has visto alguna vez alguna de estas Sí, hay cosas. muchas series, incluso tanto en Netflix como en Estados Unidos, hay muchas Y opciones. es increíble cómo en México también se ha dado esto, ¿no? Series, incluso que son muy, muy famosas. Se me ocurre ahorita, bueno, mejor no digo los nombres para no promocionarlas, ¿sí? Pero una gran cantidad de narconovelas, por llamarlos así, o narcoseries, que te hacen una verdadera apología del delito, de la muerte y de la drogadicción. Papás, muy sencillo, no las vean. No dejen que sus hijos las vean. Por amor de Dios, no permitan que sus hijos sean contaminados en su forma de ser por una narcocultura que no es otra cosa más que una apología del delito y de promover la muerte y la drogadicción, de los negocios ilícitos en la sociedad. No lo hagan, no las vean, no las promuevan, por amor de Dios. Deberían boicotear todo este tipo de cosas y no ver absolutamente ninguna de estas series para que las televisoras entiendan que no deben de meter dinero ahí. Por favor, no lo hagan, ¿sí? Es importantísimo que lo sepan, no a la narcocultura. No debemos de permitir que nuestros niños se contaminen por estas ideologías. Hago una pequeña pausa porque nos acaba de escribir Mirna. Mirna, gracias nuevamente por escribirnos. Ella constantemente nos escribe desde Phoenix, Arizona, y nos dice, gracias por su programa, es muy edificante como siempre, gracias a ti. Creo que al no tener a Dios como centro de nuestra vida, da cabida a todo este tipo de problemas. Y sí, es verdad, cuando tú quitas a Dios como centro de tu vida, lo ocupas con cualquier tontería. El hueco tiene que llenarse. El hueco tiene que llenarse, lo llenas con drogas, con placeres, con vicios, con consumismo, con cosas. Pues no, por eso decimos claramente nosotros, hay que poner a Dios como centro de tu vida. Y poner a Dios en el centro de la vida no significa renunciar ni al placer, ni al bienestar, ni a las cosas, no, al contrario, sino disfrutarlas desde la verdadera libertad que nos da la gracia de Dios. Porque el hombre tiene, Gracias, esto es bien importante, Mirna, el hombre tiene un anhelo infinito. Y eso lo podemos experimentar en nuestra vida. Quieres tener algo con todas tus ganas, te esfuerzas, y una vez que lo tienes, te quedas, ¿y ahora qué sigue? Y podemos hablar eso desde conseguir una familia, desde lograr un éxito profesional o lo que quieras adquirir. Una vez que lo adquieres, dices que sigue. Y así es el hombre, una cantidad de anhelo infinito, es como un barrilito sin fondo. Entonces, ya lo decía el gran San Agustín, ¿no? Para un anhelo infinito, solo puede ser llenado por un ser infinito. El anhelo del hombre solo va a poderse llenar con y en Dios. Mientras no esté con y en Dios, tú le echarás lo que quieras, pero será al final un esfuerzo inútil. Es como querer atrapar agua con las manos, ¿no? Se va a escurrir. Lo único que realmente permanece con nosotros es Dios, y permanece de verdad completa y total. Es aquel que realmente puede llenar nuestros vacíos como seres humanos, ¿sí? Quiero tocar esto para cerrar los frentes del ataque hacia la dignidad humana, porque eso es. Queda la ideología de género. Quisimos un programa de ideología de género muy completo, pero así rapidísimo, como retomar un poquito la parte fundamental de la ideología de género. ¿Cómo es que la ideología de género pertenece a esta cultura de la muerte? La ideología de género es una deformación del ser humano y una ruptura entre la realidad objetiva y
tu suposición subjetiva. Así es. O sea, la ideología de género destruye la familia, destruye las relaciones armónicas y finalmente eso pega con la vida. ¿Por qué? Porque ya no importa la realidad, ya no importa lo que tú eres, sino lo que importa es lo que tú crees que eres. Y tu creencia se convierte en realidad dentro de este mundo, destruyendo pues esta dimensión de complementariedad del ser humano. Y ahí creo que es 50 y tantos géneros, porque el género, al decir que solo es un constructo social desligado de tu sexualidad humana objetiva, pues entonces es potencialmente infinito, ¿no? Sí. Cualquier tipo de Tú puedes crearte pensamientos tu propio sexo, entre comillas, ¿no? Le digo y entre comillas. será Y válido. no, y aparte me estoy obligado a aceptarlo, que eso es lo más absurdo de todo. Y lo que Reisner dicen con realidad objetiva y percepción subjetiva es muy sencillo. Y se los pongo de esta manera. Mi realidad objetiva, la mía es, yo soy un hombre. Esa es una realidad objetiva. Soy un hombre, punto. No hay vuelta de hoja. Mi percepción subjetiva es si yo me percibo como mujer, o a veces como hombre, a veces como mujer, o como caballo, como perro, como chivo. Esa es mi percepción subjetiva, cómo me veo a mí mismo. Obviamente que lo normal es que mi percepción subjetiva vaya acorde a la realidad objetiva. Soy hombre, por lo tanto yo tengo que reconocerme como hombre, actuar como hombre y afrontar los retos de la vida desde una realidad. ¿Cuál? Que soy hombre. Si yo pretendo cambiar eso, obviamente se destruye mi propia identidad. Claro. Eso es lo que la ideología de género busca. Y eso le pega a la familia, le pega a la procreación, le pega a muchos estratos sociales. Y obviamente le pega de manera directa a la persona. Te destruye a ti como persona. Por lo tanto, buscas fabricarte tu realidad. Y es ahí donde entran todos los problemas, todo tu vacío existencial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas jamás vas a poder ser lo que tú percibiste que eres. Si esto va en contra de la realidad objetiva, en mi caso, soy hombre. O tú en tu caso dirás, soy mujer o soy hombre. Esa es tu realidad objetiva y desde ahí tienes que afrontar el reto de la vida. No puedes crearte una realidad falsa porque entonces estarías viviendo una vida virtual que no existe realmente. Así es. Por eso la ideología de género también es parte de la cultura de la muerte, porque destruye tu identidad personal. Te mata por dentro, para que se entienda. ¿Ok? Si hemos usado muchos eufemismos aquí, los hemos mencionado, pero me gustaría recalcarlos un poquito para que la gente los sepa identificar y sepa decir, esto es una mentira. ¿Sí? Por ejemplo, en el aborto, ¿cuáles se te ocurren ahorita como eufemismos principales? Interrupción voluntaria del embarazo, es un eufemismo. Así es. Libertad de decisión. Libertad de decisión. Es otro eufemismo. Podríamos usar piedad por los niños o misericordia por el niño. Así es, que no los traigas a este mundo a sufrir. No es un ser vivo, no es un ser humano. No es un ser humano, no es un ser humano, es un conjunto de células. Todas esas son mentiras. Es mi cuerpo, yo decido. Es mi cuerpo, yo Mentira, decido. Si fuera su cuerpo, sería ella la que se muere, no el bebé. Entonces, todo este tipo de palabras, aguas, están escondiendo una verdad que es el asesinato de bebés en el vientre de su madre. Punto. ¿Sí? Con la eutanasia se utilizan otros eufemismos como lo podrían ser dignidad humana, que no tiene nada de dignidad, muerte digna, obviamente el sentimentalismo, que no sufra, pobrecito, etcétera, etcétera, pero son eufemismos, son mentiras. Se trata de asesinar viejitos o enfermitos. Eso es lo que no darles de comer y que mueran de inanición. Mueren de hambre. Ese es otro importante que a lo mejor no lo comentamos. Y lo quiero recalcar rapidísimo. Darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento no es parte de un tratamiento terapéutico. ¿Sí? Eso no entra dentro de los tratamientos de terapia que se le pueden dar a un enfermo. Que no los engañen. Dar de comer y dar de beber no es un tratamiento médico. Es simplemente una sustentación de la vida a través de los elementos básicos. Si tú le quitas alimento y bebida a una persona, la estás asesinando. Tal cual. Punto. Es un secuestro encamado, por decirlo así. Secuestras a la persona y la separa de los bienes de subsistencia. Comida, bebida y aire no se suspenden nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Así es. Porque son parte del propio proceso natural que tienen los cuerpos para subsistir. Comida, bebida y respiración. Tal cual. No son parte de los procesos de tratamiento médico. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo, ahora, algo que mencionaste y que me quiero retomarlo.
son principalmente los jóvenes los que están como carne de cañón en las calles gritando aborto libre o eutanasia o ideología de género. ¿Por qué nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de las personas que están al frente de todo este proceso son jóvenes? Personas, lo quiero decir, menores de 30 años incluso, ¿no? Y nos damos cuenta también que los grandes defensores de la vida son personas mayores de 30, 40 años, personas con carreras profesionales, obviamente, personas con fuertes convicciones religiosas, no solo católicas, no solo católicas, o personas intelectuales, es decir, las personas, lo voy a decir de una manera fea, pero lo voy a decir, las personas inteligentes, pensantes, maduras intelectualmente, están a favor de la vida. Los manipulables están en contra de la vida. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué? Bueno, dos razones que se me vienen a la mente ahora. Primero, el joven busca una bandera, es natural, una bandera de lucha. Es algo inherente a la juventud, ¿no? Sin embargo, el joven, sobre todo el joven de esta época, crece con un desarraigo familiar también, creado por las situaciones también económicas, también culturales, ideológicas de los países. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un joven actual y un joven, por ejemplo, que creció en los 70s, por ejemplo? Pues que el joven de los 70s tenía a papá, mamá y una fuerte estructura familiar que lo formaron en eso. Y esa fuerte estructura familiar es la que le dio precisamente la vacuna contra estas ideologías. Ve y dile a una persona de 40, 50 años, oye, es que tú no eres hombre, es decir, si tú quieres, eres mujer, lo que va a hacer esta persona es darte una patada y mandarte al manicomio. Así que te pasa, estás loco. Pues claro, está vacunado contra esto. Pero un joven que fue desarraigado de este contexto familiar que ya no lo vive, sumado a su natural rebelión, porque eso es natural del muchacho, su natural rebelión, lo lleva a ser carne de cañón de esto, porque también la juventud es muy entusiasta, pero la juventud tiene también, le falta experiencia. Y le falta conocimiento para formarse un criterio más asertivo. Entonces terminan siendo nuestros jóvenes utilizados como carne de cañón para banderas ideológicas que son controladas por otros que no son tan jóvenes, que tienen el interés detrás de todo esto y que por lo general no salen en los medios. Así es, son personas que están detrás bambalinas, pero mueven a un montón de personas al frente y son por lo general jóvenes niñas, como tú lo dijiste, ¿no? Y se vio mucho en el proceso de debate de Argentina, se vio con una marcada diferencia de muchas niñas menores de 15 años en este tipo de movimientos, cuando a lo mejor ni siquiera saben de lo que realmente están promoviendo, ¿no? Y repetían una y otra vez las mismas palabras, no tenían una capacidad de discernimiento ante los cuestionamientos de otros. Oye, ¿por qué haces esto? Es que quiero esto, esto y esto. ¿Pero por qué lo quieres? No importa por qué lo quieras, yo solo quiero esto, esto y esto. Y de ahí no salían. ¿Por qué? Porque no tienen otra, traen un chip grabado que nada más les hace repetir 2 o 3 cosas, pero no tiene un verdadero sustento, fundamento ideológico que les permita tomar una decisión. Simplemente han sido adoctrinadas tal cual. Y manipuladas para ser llevadas a los frentes y hacer bulto y que la gente piense que esto es un verdadero movimiento social, cuando en realidad no, son movimientos que obedecen a otra serie de intereses, principalmente intereses económicos. Una vez una persona me decía, no, es que esto de que tú eres conspiranoico, me decían. Me decían, eres conspiranoico porque tú me hablas de que hay alguien atrás, allá arriba, que está organizando todo esto, y no es cierto, es el reclamo del pueblo, me decía esta persona. Pero es un ejemplo sencillo. ¿Por qué en el debate del aborto en los congresos surgió de manera igual en muchos países distintos de América Latina al mismo tiempo? O sea, obviamente esto es una agenda. Esto no es una situación que surgiera en el sentir de las mismas sociedades. Es una agenda impuesta. Los que mejor han dado la batalla en este momento ha sido Perú. Perú ha sido de los que han dado la gran batalla, pero es muy complicada. Otros países han caído y en México existe una amenaza de también meternos en esas cosas. Así es. También los países que antes eran la Unión Soviética de sociedades socialistas, ¿no? De repúblicas soviéticas socialistas como Polonia, por ejemplo, han estado blindándose ante todo este tipo de ataques ideológicos. Están haciendo las cosas bien, deberíamos imitarles en muchas de esas cosas, ¿no? México somos un país que nos decimos católicos, aquí es donde vive María, en este país,
Pero nos hemos olvidado de mucho de nuestra fe, de nuestros conocimientos, y es hora de retomar con fuerza nuestra identidad como mexicanos, como guadalupanos y sobre todo como fieles servidores a Dios. Lo dijo San Juan Pablo II, México siempre fiel. Hay que retomar eso, porque debemos evitar que estas porquerías entren en nuestra sociedad a asesinar a nuestros hijos o a nuestros ancianitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta directa, porque quiero que la gente quede bien claro y lo reciban esta enseñanza. Televisión, cine y constantemente hoy videojuegos tienen una fuerte influencia en la cultura de la muerte, en la introducción de la cultura de la muerte en nuestra sociedad. ¿Sí Por o no? supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo vemos ahora, sobre todo en el mass media, agloba todo Sí. esto, el mass media. Si yo quiero meter un cambio ideológico, voy a atacar a las mentes más desprotegidas por su inocencia, desde los niños, desde los jóvenes, y el truco está en que no se note, o sea, que no se vea como que quieren eso, sino que es algo accidental. Y encontramos de repente muchas producciones televisivas, telenovelas, películas, donde empiezan a configurar este cambio social de, por ejemplo, una relación de, si se puede llamar así, porque no es un matrimonio homosexual, o de las cuestiones de género, o de las cuestiones del aborto, desde un punto de vista del sentimiento. Personas buenas porque hacen esto para que no sufran otros, porque tienen derecho a amar, porque ese tipo de sentimentalismo que opaca la razón y que sirve para manipular. Lo vimos, no sé, yo veía cuando estaba más joven, por ejemplo, Viaje a las Estrellas, ¿no? Me llamaba la atención la serie. Y en la última película de Viaje a las Estrellas, no sé si pudiste oportunidad de verla, sí. Resulta que uno de los miembros de la tripulación resultó que tenía una pareja gay y que estaba casado. O sea, nada que ver con la historia, trama. Con la trama que se configuró siempre y ahora resultó eso. O sea, a eso me refiero, a ir metiendo elementos que modifiquen el pensamiento de las personas y lo vean natural. Ahí donde, por ejemplo, nos negamos al aborto, nos negamos a la discusión del matrimonio, salió una película inmediatamente sobre qué bonito es una pareja homosexual que está casado porque, cómo se aman y qué bonito es el asunto, qué bonito es el amor. Sí, incluso ahorita no hay serie en la que no encontremos homosexualismo y sobre todo parejas homosexuales que han adoptado niños. ¿Sí? Nos tratan de meter esa idea a como dé lugar, ¿no? Como que ese es un ideal para los niños y no, es una perversión total de la familia y es un riesgo gravísimo de deformación para los niños en este tipo de educación familiar. Porque no es familia, vaya, es una simple unión de dos personas. Y por otro lado, la violencia. Todas y cada una de las grandes producciones, tanto televisivas como de videojuegos, implican violencia. No existe, vaya, es muy raro que exista algún videojuego, por ejemplo, que no involucre matar a alguien, que no involucre destruir a otro, ¿no? Y entre más mates, más hagas violencia, mejor eres en el juego, ¿no? Los videojuegos se han introducido gravemente en la conciencia de los hijos, principalmente, porque tienen acceso a una gran cantidad de sistemas de videojuegos, con unas definiciones impresionantes de imagen, y que no hay censura alguna. ¿Los jóvenes están siendo influenciados por los videojuegos, sí o no? Por supuesto, es que cuando hablamos de cultura, todos estos elementos impactan en el ser humano. En la cuestión de la violencia, pues se trata de eliminar la dignidad humana. La dignidad humana es hecha de lado. Al final la cultura de la muerte es esto. La dignidad humana, por medio del lenguaje que que quieran utilizar, es dejada de lado, es pisoteada, es aniquilada. Y entonces tenemos que ser insensibles en ese sentido. Entonces, a mí me tiene que ser insensible si muere o no una persona que considero que es mala. Entonces, si mi gusto es mala o indeseable o no la quiero ver, la puedo eliminar. Entonces, si introduzco violencia en los videojuegos, entonces voy deshumanizando, trivializando la muerte. Y entonces la vuelvo parte de mi horizonte de cotidiano, ahora sí, cultural, de mi horizonte cultural, y entonces
ya no me interesa tanto. Mientras no me pase a mí, mientras no le pase a alguien que yo conozco, bueno, estos me estorban, elimínalos. Y así sea con culturas, sistemas políticos, sistemas económicos o ideologías que atentan al final de cuentas contra la dignidad humana y la eliminan, es cultura de la muerte. Totalmente de acuerdo. Incluso acaba de suceder, no ahora en Monterrey, sino en un partido de fútbol, hay una persona asesinada por irle al otro equipo. Un, O sea, algo tan efímero, como es un juego de fútbol. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? No porque en ningún lado, en ningún videojuego digan que puedes matar al aficionado de otro equipo, sino porque las personas hemos perdido de vista el valor de la dignidad humana. Eso es principalmente lo que busca la cultura de la muerte, destruir la dignidad humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como católicos que somos, que la dignidad que nosotros tenemos es inherente a nuestro ser por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que me da mucha risa cuando escucho a varios que hablan de que la iglesia y el valor del evangelio es oscurantista, entre comillas. Realmente le llamas progreso a la destrucción de la dignidad humana y a su defensa le llamas oscurantismo. Ese es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es una involución total. Sí. Debemos, y lo quiero decir tal, francamente, que no sin ninguna tapadera. Ahí como va. La iglesia hoy tiene como bandera defender no solo el evangelio, el anuncio del evangelio, la vida de los sacramentos, la administración de la gracia, sí, pero ahora tiene una gran labor, y nosotros incluidos como laicos, una gran labor de defender la dignidad humana, porque somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Ahí está nuestra dignidad. Nuestra dignidad no depende de la percepción de otras personas y no depende de nuestra capacidad económica o nuestra capacidad de producción. Nuestra dignidad es inherente a nosotros. Es inherente y es irrenunciable. Irrenunciable, así es. Voy a mandar un Adelante, pequeño saludo a mi hermano Daniel, que me está viendo, un filósofo muy, muy agradable. Es muy, muy estimulante dialogar con él. Entonces, un saludo a mi hermano Daniel que nos está escuchando. Pues a ver si nos atrevemos y lo invitamos. Que venga a ver unos temas, ¿eh? Ya te comprometimos, Daniel, aquí en vivo. Y pues básicamente cerrar el tema, ya se nos está acabando el tiempo, queda poquito. No sé si quieras cerrar con algún comentario, Reiner, sobre esto que es la cultura de la muerte. Quisiera cerrar con una cita bíblica. Adelante. Del libro del Deuteronomio, capítulo 30. Versículos 15 y siguientes, dice: mira, hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y observando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y serás fecundo, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar. Pero si tu corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar, te postras ante otros dioses y les das culto, yo declaro hoy que ustedes morirán irremediablemente. No vivirán mucho tiempo en la tierra a la que entrarán para tomar posesión. Palabra de Dios. Vida o muerte. Hay que decidir. Así es, hay que decidir. Y obviamente hay que decidir por la vida. Por supuesto. Porque es el camino de la felicidad, la vida. Pues con esto terminamos nuestro programa. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que les haya dejado muy claro el mensaje que intentamos dar, ¿no? No nos caigamos, no nos dejemos influenciar por la cultura de la muerte. Afrontemos la cultura de la muerte desde nuestra dignidad de seres humanos, desde nuestra dignidad de hijos de Dios. No permitamos que la cultura de la muerte tome posesión de nuestras mentes y de las mentes de nuestros hijos. Debemos defender la vida. Es una invitación formal a todos y cada uno de los que creemos en Dios o simplemente que creemos en la verdad de la vida, salgamos a defenderla a toda costa y no permitamos que estas ideologías se introduzcan en nuestras sociedades. ¿Sí? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes. Este fue su programa Soldados de Dios, su servidor Jaime Velázquez. Gracias de verdad por habernos acompañado. Esperemos vernos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.